Muchas gracias y muy buenos días a todos los que participan en esta celebración eucarística, junto a los aquí presentes en la capilla Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en calle Esquiú 930 de Barrio Pueyrredón, en esta ciudad de Córdoba. La Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por todas sus plataformas digitales. Hermanos, los invitamos a ponernos en presencia del Señor, a preparar nuestros corazones y el espíritu para participar activamente en esta celebración. Esta fiesta a la que hemos sido llamados la reconocemos como la Eucaristía, que es origen y cumbre de la vida de la Iglesia. Con la imposición de las cenizas el miércoles pasado, comenzamos el tiempo litúrgico de Cuaresma. Son 5 semanas especialmente dedicadas a la conversión, para celebrar luego gozosos la resurrección de Jesús, anticipo de nuestra propia resurrección. En este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos pone frente a la realidad del pecado, pero a la vez frente a la acción salvadora de Jesús. Hoy el Señor nos llama amorosamente a volver a Él, librándonos del apego a todo aquello que pudiera anteponerse a Dios, y nos manifiesta que para poder lograrlo, Él mismo nos concede que abundará con su gracia, esta gracia que solo podemos obtener mediante la oración, la penitencia y la práctica de la caridad. Esto significa que debe haber una coherencia total de nuestro comportamiento diario con las exigencias del Evangelio. Cuaresma, tiempo de gracia que nos lleva a la conversión y a la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que representa una alegre austeridad, es símbolo de humildad, de retiro, de espera, nos predica las obras y el espíritu de ayuno en todas sus manifestaciones. Para acentuarlas se suprimen durante la Cuaresma las aclamaciones gozosas del Gloria y el Aleluya, que retornarán festivos en la vigilia pascual. Que esta celebración nos prepare para que seamos capaces de reconocer nuestro pecado personal y social y nos fortalezca en contra de las tentaciones que quieren alejarnos de los caminos del Dios vivo. Iniciamos esta celebración recibiendo a nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, con la oración hecha canto. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Porque somos pecadores y reconocemos nuestras faltas, oremos al Señor para que nos devuelva la alegría de la salvación. Pidamos humildemente perdón. Hoy perdóname, hoy por siempre, si mirar la mentira no
nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. El celebrante se dirige a Dios Padre para que en la Cuaresma que iniciamos renovemos fielmente el mensaje que el Señor nos propone. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Limpios de corazón y con actitud de humildad, podemos ahora escuchar la palabra de Dios y dejarnos moldear por ella. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti,
Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Escuchemos estas palabras de San Pablo, donde nos recuerda que Jesús, por mandato del Padre, vino a liberarnos del pecado cometido por Adán. Si el pecado es una realidad universal, también lo es la gracia y la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucho más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Es palabra de Dios. En el desierto de la vida, Jesús fue sometido a pruebas que superó con la palabra de Dios. Jesús es enfrentado a las tentaciones de las cuales sale triunfante. Este es para nosotros un ejemplo a seguir. Cantamos. Cantemos, hermanos, y vuelva el silencio que hemos perdido el don de escuchar, llenes de tumulto, que nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. Cantemos, hermanos, y que hable el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta y desde allí le hizo ver
todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos disponemos ahora a escuchar a nuestro arzobispo, que nos ayudará a reflexionar sobre los mensajes de la Sagrada Escritura que hemos escuchado. Como ya se nos ha señalado al comienzo de esta celebración, el miércoles pasado, miércoles de ceniza, hemos dado inicio a la Cuaresma. Para muchos, sin embargo, este domingo marca el inicio de ese tiempo. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo privilegiado para encontrarnos o para reencontrarnos con Jesús. Una oportunidad para afianzar y profundizar nuestra amistad con Él. Una amistad que comenzó el día de nuestro bautismo. Una amistad que debe ir llegando a plenitud en cada Pascua, cuando nosotros renovamos nuestras promesas bautismales, especialmente durante la vigilia pascual. Y en este tiempo la Iglesia nos invita a practicar el ayuno, que tenemos que entenderlo como una sobriedad, una austeridad que nos permite disponer de algunos bienes para compartir con el que lo necesita. Y entonces el ayuno está conectado con esa otra obra que es la limosna, que no es una suerte de dádiva, sino es tender una mano generosa según las posibilidades de cada uno para con aquellos que lo necesitan. El ayuno y la limosna, íntimamente ligados. Y también la oración, entendida no como una mera práctica de repetición de fórmulas, sino como un abrir el corazón a Dios nuestro Señor por medio de su Hijo Jesucristo, de manera tal de mantener siempre un diálogo frecuente, cordial, cariñoso. La oración es un momento también importante. Un gran santo de la Iglesia decía que el pecado y la oración eran incompatibles, porque si uno rezaba con frecuencia y lo hacía con sinceridad, se alejaba del pecado. En cambio, si uno se aferraba a una vida desordenada, dejaba la oración. Entonces, importancia de la oración como ese camino que abre el corazón a Dios, nos acerca a Él y nos aleja de todo aquello que pueda distanciarnos de Él. Y el Papa Francisco, en el mensaje que ha dirigido a toda la Iglesia para este tiempo, invita a que reconozcamos el don de la palabra de Dios. Es decir, que en este tiempo de Cuaresma tratemos de leer con más frecuencia, tratemos de escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que está en la Biblia ilumina nuestra existencia y nos guía. Hoy, en la primera lectura, tomada del libro del Génesis, ante todo se nos ha planteado la belleza de la creación. La creación como salió de las manos de Dios, por así decir.
con una enorme armonía. Pero también se nos ha presentado el drama del pecado, que precisamente introduce el desorden, la desarmonía. Y fijémonos cómo procede el tentador. En primer lugar, siembra la sospecha, que genera desconfianza. ¿Así que Dios le ha dicho esto? No, pero no es tan así. Siembra la sospecha. Y después habla mentira. No, si ustedes comen de ese árbol, serán como dioses. Y resulta que después de comer se descubren desnudos, limitados, frágiles. Y desde esa sospecha y esa mentira induce a la desobediencia, al apartarse del camino que Dios había trazado. El drama del pecado. Ahora, el Evangelio nos trae esta buena noticia de la obra de reparación del pecado por la entrega de Jesús, que ya empieza a manifestarse de una manera notable en este acontecimiento de las tentaciones. Porque Jesús vive una confianza total, que no hay una sombra de sospecha, totalmente confiado en las manos de su Padre. Y no da pie a la mentira, responde a las insinuaciones del demonio con la verdad de la palabra de Dios. A cada tentación Jesús pone una palabra de la Escritura. Y por supuesto, vive la obediencia a la perfección como expresión de su confianza y de su amor total. Precisamente cuando los acontecimientos de la pasión ya van aproximándose, cuando está terminando prácticamente la última cena, Jesús le dice a sus discípulos: el mundo tiene que saber que yo amo al Padre, y de acuerdo a lo que Él me ha dicho, así procedo. Y otro gran santo decía que Jesús amaba tanto la obediencia como expresión de su amor al Padre, que prefería perder la vida antes que perder esa obediencia, expresión de su amor. Y entonces, esto que la palabra de Dios nos plantea en este tiempo inicial de la Cuaresma, nos invita a mirar nuevamente a la cruz, mirar al crucificado, que aquí en esta comunidad que honra a la Virgen Santísima en su advocación de Nuestra Señora de la Piedad, tiene una imagen que es sumamente elocuente. La Virgen recibiendo en sus brazos al Cristo yacente. Es la cruz, las consecuencias de la cruz. Y entonces nosotros ahí podemos contemplar cuánto ha costado la realidad del pecado. Pero sobre todo podemos redescubrir desde la fe la inmensidad del amor de Dios por nosotros, manifestado en Jesús. Y entonces nosotros no solamente tenemos que mirar la cruz y al crucificado, sino que tenemos que dejarnos mirar por el crucificado. Esto es un ejercicio importante, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Dejarnos mirar por el Señor en la cruz. Dejarnos anunciar por Él
por su gesto, la inmensidad de su amor por nosotros. Dejarnos perdonar. No es tan sencillo esto. Es decir, claro, si yo quiero alcanzar el perdón, pero no es tan fácil abrir el corazón y decir, sí, yo necesito ese perdón. Sí, yo necesito ser querido, ser amado. Porque nos hacemos la ilusión que nos bastamos a nosotros mismos. De nuevo, la insinuación del enemigo. Serán como dioses. Y resulta que estamos desnudos. Entonces, dejarnos querer, dejarnos perdonar. Este es el ejercicio de la Cuaresma. No es tan sencillo, no es tan fácil, pero es inmensamente fructífero. Y un ejercicio que nos invita desde ese perdón recibido y la renovación del corazón que implica a vivir de una manera nueva, a vivir siguiendo la propuesta de Jesús. Esto es el ejercicio propio de la Cuaresma, abrir el corazón al Señor, dejarnos tocar por su amor, vivir conforme a ese amor. Ahora, el apóstol Pablo, en la segunda lectura, nos recordaba algo muy consolador. Dice, si por un hombre entró el pecado y ese pecado perjudicó a todos, también por un hombre vino la reconciliación y todos quedamos salvados, con tal que queramos abrirle el corazón a ese amor salvador, perdonador, manifestado en Jesús el Señor. Todo va en esa línea. La obra de Dios, su iniciativa, la apertura del corazón a lo que Dios quiere regalarnos por su Hijo Jesucristo. Entonces, vivamos la Cuaresma con esta disposición, con este anhelo, mirando al crucificado, dejándonos mirar por Él, con enorme esperanza, con deseos de una vida nueva. Y nosotros en nuestra patria volvemos a vivir momentos delicados por la presencia de algunos conflictos, por la eventualidad de algunos desencuentros. No tenemos que minimizar esas dificultades. Ahora, tenemos que ser conscientes de que de las dificultades, las que nos preocupan, a veces nos inquietan, hasta nos agobian, no se sale ni fácil ni rápidamente. Y que de las dificultades tampoco se sale sin esfuerzo, sin abnegación, sin generosidad. Y de parte de todos, de parte de todos. Por eso me parece que, y esto es también en parte propio de la Cuaresma, una invitación a practicar esas virtudes, a tener esas disposiciones del corazón, la paciencia, la constancia, la abnegación, la generosidad. Todos tenemos que poner nuestra parte,
especialmente quienes tenemos responsabilidades, dirigentes políticos, dirigentes empresariales, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, todos poner el esfuerzo para salir adelante. Nosotros, en la oración por la patria, desde hace muchos años, venimos pidiendo la gracia de ser una nación cuya identidad sea, entre otras cosas, el compromiso por el bien común. Y entonces hay que estar abiertos a ese esfuerzo que demanda generosidad para ir en esa dirección. Y abnegación para saber postergar pretensiones de grupo o pretensiones personales. Y nosotros como país, el año pasado, el 16 de octubre, hemos recibido una gracia muy grande, que ha sido la canonización del cura José Gabriel del Rosario Brochero, que se ha distinguido por muchas cosas y podemos decir un sacerdote eximio, pero también un ciudadano insigne, que se destacó por crear acuerdos en torno a los objetivos que proponía. Hacer que la gente trabajara con generosidad tras un objetivo común que iba a beneficiar a todos. Uno va tras la sierra y ve la obra de Brochero, no solo en lo material, también en lo espiritual que perdura, y pensemos que hace ya 103 años que ha muerto. Y esa obra perdura, la obra de un santo. Y uno dice, esto no lo pudo hacer un solo hombre con su fuerza. No, estaba la gracia de Dios y muchas voluntades confluyeron en ese propósito y en ese esfuerzo. Y era una zona abandonada, pobrísima. Y con el acuerdo y el esfuerzo de todos, salió adelante. ¿Y no podemos hacer esto en la Argentina? Claro que sí, claro que sí. Pero es importante esto de ponerse de acuerdo y trabajar juntos. Por eso es una gracia, sin duda, que nos alegra a todos los católicos y ciertamente es una gracia para los argentinos. Más allá de nuestra profesión de fe católica, hay hermanos nuestros cristianos que no están en plena comunión con nosotros. Hay otros hermanos creyentes que también comparten los destinos de nuestra patria y la construyen. Hay personas de buena voluntad que están en búsqueda. ¿Cómo no vamos a poder confluir para hacer una patria grande? Pero eso depende de nosotros. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Acá no hay Mesías. El único Mesías es Jesucristo. Y nos traza un camino. Ese camino es el que transitó Brochero. Ese camino es el que propuso Brochero a sus feligreses. Ese camino es el que dio frutos abundantes y el que sigue dando frutos abundantes. Qué bueno que recibamos esta gracia. Cada uno ponga de sí mismo lo que esté a su alcance, lo mejor. Porque la patria pide de nosotros hoy grandeza de alma. No andar en menudencias
no andar en mezquindades. La patria pide algo grande, un alma generosa. Pidámosle a San José Gabriel que ruegue por nosotros y que nos alcance este don. Él que con tanto cariño invocaba a la Virgen como su purísima, mi purísima. Pidámosle a la Virgen que nos alcance esta bendición de construir una patria mejor para todos, mejor para todos. Que así sea. Después de haber escuchado a nuestro pastor, profesemos con convicción las verdades de nuestra fe, rezando todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, los sacerdotes y consagrados, para que nos muestren una permanente fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro país, para que formemos una patria de hermanos y abunde en nosotros la solidaridad, la libertad, la justicia y la prosperidad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros hermanos del mundo, para que desaparezcan las guerras, el terrorismo, la violencia, en beneficio de una paz verdadera. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos, los niños y ancianos desprotegidos, los agobiados por la pobreza, los prisioneros de las adicciones, para que sepamos acudir a ellos con nuestra solidaridad y cristiana asistencia, siendo coherentes con la fe que profesamos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por esta comunidad y los que rezamos junto a ella, para que todos tengamos hambre de la palabra de Dios y vivamos en plenitud el espíritu de la Cuaresma. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Recibe, Señor, nuestras oraciones por la intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos. Concédenos lo que confiadamente te pedimos y danos la gracia de vivir con intensidad este tiempo de Cuaresma para reencontrarnos más profundamente contigo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Preparamos ahora la mesa de la Eucaristía. Como Iglesia, unidos en una misma fe, en un mismo corazón, presentamos la sencilla ofrenda del pan y el vino, que el Señor convertirá en su cuerpo y sangre. Junto a estos dones, presentemos a Dios un sincero deseo de conversión profunda de nuestras vidas y logremos asumir la oración, el ayuno y las obras de caridad en esta Cuaresma que estamos iniciando. Cantamos. Al altar nos acercamos con el vino y con el pan, son los frutos del trabajo que queremos
unidad, en su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. Ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad, que si hubo alguna ofensa, la sepamos perdonar, que si hubo alguna ofensa, la sepamos perdonar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo Tú eres, Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque santo es. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, aquí presente, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz y la alegría de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos con filial confianza la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. Jesucristo es el sacrificio vivo y santo que nos ha reconciliado para siempre con Dios. Por Él nos ha llegado la paz verdadera. La paz de Cristo nos saca de nosotros mismos y nos pone al servicio de nuestro prójimo. A todos los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que deben cumplir con sus trabajos, a los alejados de centros urbanos, a los que padecen persecución y martirio a causa de la fe, les llegue a todos la paz del Señor. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra.
Cuaresma es una marcha hacia la Pascua. La Eucaristía nos fortalece para renovar nuestra conversión mediante las prácticas cuaresmales de oración, ayuno y obras de caridad. Jesús con su palabra nos da la luz necesaria para no dejarnos engañar por el maligno y con su cuerpo nos da la fortaleza que necesitamos para perseverar en el camino de la salvación. Hablemosle en silencio con nuestro lenguaje simple. Él seguro que nos escucha. Unidos como hermanos, caminemos a su encuentro en esta Eucaristía. Cantamos. Te necesita para amar. Cristo te necesita para amar. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Esta Santa Misa se está transmitiendo Dale amor, dale amor. Cadena 3 Argentina. Piensa distinto, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. El próximo sábado, 11 de marzo, se realizará el encuentro pastoral arquidiocesano en el Colegio de las Hermanas Concepcionistas en Avenida Castro Barros, 1316 de esta ciudad de Córdoba. La jornada será de 8 a 13 horas y estará orientada a ahondar en una espiritualidad que nos permita renovar actitudes de encuentro y escucha, profundizar en la dinámica de la programación pastoral y los instrumentos que nos ayudarán en el camino sinodal de este año. Juntos invitamos a orar por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad,
Aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de despedirnos, yo quería recomendar especialmente a quienes han sido convocados, a quienes han sido invitados para la jornada pastoral del próximo sábado 11, tengan la bondad, la generosidad de participar para que todo esto redunde en el beneficio de una acción pastoral en nuestra arquidiócesis que sea debidamente organizada, que sea verdaderamente orgánica y que nos encamine hacia ese acontecimiento que esperamos sea un momento de gracia para nuestra arquidiócesis, el 11º Sínodo Arquidiocesano, a realizarse, Dios mediante, en el año que viene, el año 2018. Que el Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso les conceda como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Jesús nos acompaña y fortalece en nuestro camino hacia la conversión. Llenos de confianza y alegría, vayamos a hacer de este tiempo de gracia la oportunidad de seguir a Cristo y vivir como Él nos enseñó. Recordemos lo que nuestro arzobispo nos decía en su mensaje sobre la Cuaresma. La Cuaresma son los ejercicios espirituales de toda la Iglesia. Pidamos por la intercesión de San José Gabriel del Rosario y de su Purísima la gracia de vivir con intensidad y compromiso esta Cuaresma, de descubrir o redescubrir el amor salvador de Jesús y vivir el amor del principio o volver a ese amor primario. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la Capilla de la Purísima, ubicada en calle Garaglio 1862, de barrio Nueva Italia, en esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos Dios está aquí, tan cierto como